Hernández me ha impactado. Cuando me dice, Renato, hace 9 años, me dice, yo estoy aquí analizando el mismo tema. Y le digo algo, me dice, estamos igualitos hace 9 años. Yo sé que el ministro no se da por aludido, porque él hizo una excelente labor como secretario de Educación. Lo que pudo o lo que lo dejaron hacer. Ahora, si no hay sostenibilidad, no se pueden lograr los objetivos. Pero entremos en materia. Que sea don Roosevelt Hernández del proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil en Honduras, que nos informe sobre esa evaluación en matemáticas y en español a este ciclo de primero a 9º grado. Bien, como bien lo mencioné, esta es una evaluación que se ha estado realizando año con año. El proyecto MIDE lo ha estado haciendo del 2004 al 2017. El financiamiento ya finalizó y a partir de este año de abril ya cerró sus acciones. Evidentemente esto quede en el país para poder darle continuidad y ahí hay un punto crítico que todavía no hay quien lo siga y eso vamos a hablar más adelante. Pero se evaluaron a la cantidad de estudiantes que mencioné con una muestra representativa, es decir, una muestra seleccionada al azar de los centros educativos de los 298 municipios. Y en ese sentido, Renato, lo primero que queremos mencionar y dar a conocer a los televidentes es que en matemáticas, en 6º grado, solamente el 7% de los niños están alcanzando las competencias o los estándares que deben alcanzar. Y los están alcanzando de manera satisfactoria o avanzada. Y ustedes pueden ver en el color, en la barra de 6º grado, color verde, es lo que nos significa el verde claro, que están alcanzando los estándares y contenidos de manera satisfactoria. Y el verde oscuro de manera avanzada, es decir, que tiene dominio completo de estas herramientas matemáticas. El color anaranjado nos indica que estos niños están alcanzando un nivel de desempeño, el que le llamamos debe mejorar, es decir, que no están alcanzando las competencias y los estándares de manera óptima, sino que están teniendo dificultades para poder aprobar su grado. Y los que están en color rojo es que ni siquiera alcanzan el dominio, el desempeño mínimo que deberían tener. Y ahí entonces vemos que en 6º grado, como lo mencioné, solamente el 7% están adquiriendo las competencias de manera satisfactoria o avanzada. Realmente esto es crítico y si uno va a la barra roja, al lado rojo, el 35% de los niños ni siquiera están alcanzando para poder dominar el contenido matemático, el cálculo, la aritmética, la geometría, la probabilidad, las mediciones, que en una evaluación, digamos, si uno hiciera uso de estos resultados, ese 35% no aprobaría el grado, sinceramente. Y el 58% aprobaría, como decimos, como se dice la gente, de panza o a raspas, pero que van a tener problemas en el siguiente grado. Y si uno va a 9º grado, que es el otro, digamos, fin de ciclo de la educación básica, ya no es el 7%, sino solo el 5% de los estudiantes que están alcanzando de manera satisfactoria o avanzada los estándares establecidos en el Currículo Nacional Básico. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos un desafío enorme en matemáticas. Y uno lo puede ver también en la universidad. O sea, nosotros que damos cursos, clases de matemática, de estadística, de investigación, vemos que están llegando estudiantes que lastimosamente no pueden ni hacer cálculos de porcentajes, proporciones. Eso es crítico. Y en la lectura, si vamos al siguiente gráfico, el gráfico anterior, en la lectura, pues en español o lectura, porque también evaluamos escritura, pero en la lectura comprensiva. Ustedes ven en el 6º grado solo el 32% de los niños
tienen un dominio satisfactorio o avanzado de los estándares de la lectura. Están comprendiendo, están entendiendo lo que están leyendo. En noveno grado el 37%. Es decir, la tercera parte nada más. ¿Qué sucede con la barra de anaranjada en sexto y noveno? Alrededor del 55% de los jóvenes y niños están adquiriendo las competencias o los estándares muy básicos. Por lo cual, entonces, tienen problemas en la lectura de instrucciones. Cuando leen un manual no lo entienden. Cuando van a un trabajo tampoco pueden digerir algunas instrucciones. Cuando van a la universidad tienen dificultades cuando los docentes les proveen materiales para lecturas. Esto sin duda que nos llama la atención por cuanto el país requiere personas que lean, que sepan escribir, que sepan hacer cálculos. Esa es clave, estas asignaturas son fundamentales en la formación del ciudadano en cualquier país del mundo y estas son las dos áreas complementarias a las ciencias que se están evaluando a nivel nacional y a nivel mundial. Por lo tanto, necesitamos tomar acciones y para eso precisamente es esta información. La información se provee. Ahora, como decía inicialmente, el médico o el tomador de decisiones en educación tiene que usarla. Tiene que usarla para ver cuáles son las áreas débiles, para ver también cómo generar planes de intervención en su aula, porque también se les proveyó y se les provee información a los 298 alcaldes y directores municipales de educación. Se les provee información a cerca de 3.500 directores de centros educativos. Se le provee información a alrededor de 25.000 docentes evaluados en cuanto a las secciones que atienden ahí en las escuelas. Esto es lo que nosotros estamos y hemos estado impulsando, de que esta información sea utilizada para generar procesos de capacitación ya enfocadas a los grados donde mayor se requiere, ya enfocado en los estándares y contenidos donde mayor se requiere y no estar dando capacitaciones generalizadas a todos los docentes de la misma forma. Esto también nos lleva a otros elementos que se encontraron que en el área urbana los estudiantes están teniendo mejor desempeño que los del área rural. Los del área urbana allí están, digamos, y ustedes pueden buscar una gráfica más adelante, también hay elementos fundamentales, un fenómeno de la sobreedad. ¿Qué quiere decir sobreedad? Que un niño de primer grado legalmente debería estar matriculado a los 6 años, pero hemos encontrado niños en primer grado de 7, de 8, de 9 y hasta 10 años. Y así, entonces, esos de 7, 8, 9 y 10 años ya se constituyen un grupo de sobreedad y que tienen dificultades al momento del aprendizaje. Y esto también hicimos la comparación. Encontramos precisamente que los niños en sobreedad están teniendo resultados mucho más bajos. Eso está en el gráfico número, pueden buscar el gráfico número 56, más ese, perfecto, ese es. Si ustedes ven allí las comparaciones en sexto grado, de manera satisfactoria están obteniendo los estándares en el 36% de los niños de edad esperada, es decir, lo que corresponde a 12 años, que son los que deberían estar en sexto grado. 36%. Entre tanto, los estudiantes que están arriba de 12 años, que están 13, 14 y hasta 15 años o hasta 16 años en sexto grado, vean que solo el 23% están alcanzando los estándares de manera satisfactoria y avanzada. Es un dato, digamos, 13% de diferencia. Hemos encontrado que en sexto grado ya alrededor del 25% de los estudiantes evaluados están en sobreedad, es decir, la cuarta parte.
Otro problema entonces que hay que atender, estos niños en sobriedad, porque tienen que dárseles herramientas diferenciadas respecto a los estudiantes que están en la edad correspondiente, diferenciadas técnicas de enseñanza, materiales educativos, que más adelante vamos a ver la escasez de materiales educativos en algunos elementos claves. Tiene que brindárseles también tutorías. Evidentemente hay desafíos fuertes. Es cierto, habrá que preguntarse por qué ingresan a estudiar tarde, pero mejor cómo darles herramientas ya que entraron a estudiar tarde. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, son datos reveladores de los que nos va a comentar el exministro de Educación, don Marlon Escoto, el presidente de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, y el mismo doctor Roosevelt Hernández. Así rápidamente monitoreemos de nuevo el cuadro 10 y 11. Comencemos con las matemáticas. Y un comentario de 1 minuto del exsecretario de Educación, Marlon Escoto. Lo profundizamos después de los consejos comerciales. ¿Qué le parece estos resultados, doctor? Bueno, la tendencia antes de 2015 era positiva y recordemos que matemática, cuando se inició los procesos de medición, inició con valores inferiores al 40% de desempeño. Es decir, Honduras sí avanzó en matemáticas hasta un 56-57%, no alcanzó las famosas metas EFA de aquel momento, español sí lo consiguió, superó el 70%, pero lo que debemos reflexionar es si tenemos una tendencia a la baja, porque cuando se mantienen los resultados bianuales o se mejora 1 o 2%, hay una tendencia que en algún momento se puede detonar en acelerar el ritmo de la mejora. Pero si 2015-2017 nos presenta evidencia de reducción en valores promedios o valores departamentales o municipales o disminución de este desempeño, entonces sí merece la pena, como decía el doctor Roosevelt, revisar lo que está ocurriendo alrededor de esta bajada en la tendencia. Entonces, para resumir, cuando se inició este proceso hace 15 años, Honduras tenía menos de 40% de desempeño en matemática. Evolucionó en los últimos años hasta 56-57%, con tendencia a la alza, pero con un ritmo no como el que quisiéramos. Ahora, si la tendencia es a la baja, entonces sí estamos en un contexto complicado porque revertir las tendencias es mucho más difícil y no se necesita un año, a veces necesitan 2 o 3 años o ciclos completos. Por ejemplo, esta gráfica en 3er grado, cuando llega a 6º grado y a 9º grado. La consolidación del 9º grado en Honduras es algo pendiente, son muy recientes. Recuerdo que en 2 años, 2014, 2015, el país abrió 600 centros de 9º grado que necesitan consolidar sus infraestructuras, sus docentes, pero esto que nos sirva solamente para saber dónde invertir, como apuntaba el doctor Hernández, en metodología especializada, por tema especializado, el entorno, el contexto social que decía usted, Renato. Un niño que vuelve a la escuela, de la escuela a su casa, y en su casa a veces el único libro que hay es la Biblia. Entre otro que vuelve y hay una hemeroteca, una videoteca, acceso a internet, enciclopedia y una información suficiente, sus padres tienen la posibilidad de acompañarlo. Ese contexto social también es determinante en áreas críticas como la matemática, que no solo a los niños de Honduras da problemas a todos los niños del mundo, pero que el país, como una propuesta, es identificar a aquellos que son buenos en estas áreas, que se convierten luego en científicos, que van al área de tecnología, y construir las escuelas especializadas de matemática. Ya hay algunos trabajos sobre eso para poder avanzar y tener una sociedad con herramientas para aprovechar la ciencia y la tecnología. Carlos, dicho de otra palabra, en primer grado, hay un 29% de cipotes buenos en matemáticas. Con un nivel avanzado. En segundo grado, hay un 14% de cipotes en matemáticas con nivel avanzado. Yo le llamo buenos, muy buenos, sobresalientes, vaya, así como nos calificaban antes, claro, ¿verdad? En tercer grado, ya disminuye. Solo hay un 3% de cipotes sobresalientes en matemáticas. En cuarto grado, peor, solo hay 1%.
Quinto grado ya no hay sobresalientes. Sexto grado ya no hay cipotes sobresalientes. Satisfactorio. Salen con 3 o con 4. Noveno grado, lo que era el ciclo común. Ya no hay nadie realmente sobresaliente con las matemáticas. Apenas satisfactorio un 5%, 61% de los hipotes que pasan con el 59 y el maestro les da el puntito. Yo no sé con cuánto se pasa ahora. 70. Con 70 se pasa ahora. Mire el quinto grado, Renato. Pero vea cuándo se matricularon. El que está en noveno grado se matriculó a primer grado en 2000, hace 9 años, cuando las escuelas estaban cerradas. La gráfica es evidente, mire, de tercero a sexto, estos muchachos iniciaron primer grado en el 2012, 2013, cuando las escuelas estaban abiertas. Estos primeros 3 bloques corresponden a muchachos que fueron matriculados en esos años y tienen un mejor desempeño. En la medida que avanza hacia la derecha, usted evidencia en qué año se matricularon estos muchachos y normalmente ellos, las escuelas abiertas los encontraron ya en tercer grado, es bien difícil porque la matemática es acumulativa. Entonces, si usted en tercero o en sexto grado no aprendió los elementos básicos de la matemática, en noveno, en secundaria y en la universidad, desgraciadamente los va a arrastrar. Entonces, esta gráfica sí muestra evidencia del impacto de las escuelas abiertas. Estos niños de tercero, de sexto grado, fueron matriculados cuando inició la escuela abierta en el país. Ese es solo un factor. Obviamente, invertir en calidad docente, en calidad de textos y en las metodologías es todavía un desafío. Carlos. No, mire, si bien es cierto, y lo decía el doctor Escoto, tuvimos una leve mejora en el hasta año 2014, 2012 hasta el 2014. 2012-2014. Yo creo que, y eso fue positivo y eso nos las alegró, eso sin duda alguna fue el resultado de reivindicar ese derecho a la educación que tenían los niños. Veníamos de una década donde los niños de Honduras solo recibieron 100 días de clase, una década por 10 años consecutivos. Y bueno, en ese momento nosotros decíamos, los resultados es el reflejo de esa década de los niños recibiendo solamente el 50% de días clases. Se hizo un esfuerzo, empezamos a ver esa tendencia para mejorar. Creo que con Roosevelt y muchos que hemos estado a lo largo de todos estos años viendo estos temas, celebramos, pero creo que cuando uno ve esa gráfica sí hay algunas situaciones que alarman, y cuando vemos esos resultados globales del 2017 y los contrastamos con los que teníamos hace 10 años atrás, ahí es donde yo digo, bueno, estamos casi igual. Se revertió esa mejora que teníamos, y lo más triste, y a mí honestamente me molesta y tengo que confesarlo, cómo este tema ha estado ausente de la agenda de los políticos. Hoy estamos hablando de democracia, hoy estamos hablando de que tenemos que hacer un esfuerzo por el tribunal y todos estos temas, y se les olvidó a los políticos que si no invertimos en educación, que si no revertimos esta situación, vamos a tener una democracia pésima. O sea, si la gente no es capaz, si nuestros estudiantes no están teniendo las habilidades básicas de análisis, de lógica, esto es la matemática, no van a tener la capacidad entonces de enfrentar el futuro de la nación como todos los hondureños quisiéramos. Si no están teniendo la comprensión, imagínese usted quinto grado, 44% de insatisfactorio, o sea, casi la mitad de los estudiantes, y eso se va arrastrando porque, bueno, van a ir a sexto, y vamos a tener profesionales, y yo tengo que decirlo, y que me toca contratar gente, y a veces uno se sorprende con profesionales universitarios que cuestiones básicas de matemáticas tienen dificultades. Hablaba de estos datos con algunos amigos docentes universitarios y me dicen, eso es lo que nos tenemos que enfrentar en la universidad. Así es que esta es una tragedia. Yo esperaría que se tomen decisiones radicales para ver cómo enfrentamos esto. Esto es un tema de Estado, este es un tema, Renato, donde todos los hondureños tenemos que involucrarnos. El sector privado, yo esperaría que estaría alarmado en este momento. Están hablando de proyecciones, estamos hablando del plan 2020, estamos hablando del plan 38.
Si esto sigue, que se olviden los empresarios que van a poder producir, que van a poder generar riqueza. No lo van a hacer a menos que traigan recursos humanos de afuera para poderlo hacer. Entonces, esto nos está condenando a que el país tenga los niveles de desarrollo más bajos de la región. Hay que revisar la inversión. Mire, hace 10 años nosotros se invertía, el presupuesto en educación era más o menos 13.000 millones. El presupuesto en estos últimos 10 años ha aumentado en 110 millones en educación, 110%. Sin embargo, el presupuesto general de la República en estos mismos 10 años ha aumentado un 452%. ¿Qué le dice esto? Que la inversión en educación no ha sido consecuente con el crecimiento que ha habido. 110% hemos crecido, hoy creo que el presupuesto es 27.000 millones y el presupuesto general de la República 452%. Si lo vemos en función del Producto Interno Bruto, yo recuerdo que hace 10 años estábamos hablando de que deberíamos exacto, el 8%, pero ahora tenemos el 5.4%. Entonces, ¿qué nos dice esto? El tema de educación, lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos que lo reconocemos, que han habido inversiones, pero si lo vemos en función de números y de presupuestos de un 8 a un 5.4, quiere decir que no ha sido una prioridad. Y si no ha sido una prioridad, entonces, esto es contradictorio con todas estas estrategias, como insisto y digo, de inversión, de mejorar la producción. Entonces, creo que estos datos deben de llamar la atención a todos los sectores y poder hacer algunas acciones urgentes. Creo que, y lo hablábamos aquí con el exministro, ¿qué podemos lograr en los próximos 3 años? ¿Qué se puede lograr en los 5? ¿Qué podemos lograr en los 10 para no venir aquí dentro de 10 años otra vez a este programa y decir que estamos igual en matemáticas y en español? Y con 66% de pobreza general o más todavía. Este es el reflejo. Este es el reflejo. Este es el reflejo. Trabajadores para la maquila, de arneses, claro, para las camisas. Con salario mínimo, menos. Con salario mínimo o menos del salario mínimo. Eso es lo que está produciendo la educación de Honduras. Pausa comercial. Retornamos.